Vamos a Congreso Televisión y aquí en los estudios queremos darle la bienvenida a Matilde Cobeña. Ella es comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. La invitación para Matilde, para la doctora Matilde, está hecha hoy porque precisamente celebrábamos desde temprano que nuestra compañera Cecilia Malpartida ha obtenido el primer lugar en un concurso nacional de periodismo, Periodismo sin Violencia, ¿no es cierto?, organizado por la Defensoría del Pueblo. Con su reportaje precisamente que trata sobre una realidad muy sensible, muy triste en nuestro país, que es la trata de personas, ¿no? Sí. Cecilia ha sido efectivamente la ganadora en la categoría de televisión con el reportaje sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ha sido un reportaje muy bien logrado, ¿no?, porque ella presenta toda la problemática, todo un diagnóstico de la trata o explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Cecilia utiliza las fuentes, ha entrevistado a especialistas, da todo un contexto de la legislación en el Perú y obviamente hace un llamado para tener en cuenta esta problemática y hacer la denuncia respectiva, ¿no? Ha sido un reportaje que contribuye a la lucha contra la violencia en general hacia la niñez y la adolescencia y específicamente a la lucha que se tiene que hacer contra la explotación sexual de las personas menores de edad, ¿no? ¿Qué buscaba este concurso? ¿Qué es lo que buscaba difundir? Lo que se quería difundir es que los hombres y mujeres de prensa puedan hacer reportajes sobre la violencia que atraviesa la niñez y adolescencia, pero respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, respetando su derecho a la imagen, su derecho a la identidad, su derecho a la intimidad. ¿Esto qué significa? Que un niño o una niña o un adolescente víctima, ¿no?, de este tipo de delitos no pueden ser entrevistados, no pueden ser mostrados en su identidad, no se puede mostrar su imagen porque nuevamente los estaríamos revictimizando, ¿no? Entonces ya son personas menores de edad que han pasado por momentos dolorosos, momentos de violencia y no podemos nuevamente preguntarles sobre lo que han estado pasando, no podemos mostrar su identidad porque sería estigmatizarlos, ¿no?, en la sociedad, van a quedar señalados, marcados. O sea, se tiene que hacer un tratamiento respetuoso de toda esta información. No es que no se hagan reportajes sobre estos temas dolorosos, claro, se tiene que hacer de repente de espaldas. Exacto, utilizando otros recursos, se puede pixelar, ¿no? O sea, imágenes, exacto, que al final contextualicen de manera adecuada el problema y no más bien revictimizando a los que ya han sido víctimas de un delito, ¿no? Lo que se quiere es denunciar, porque obviamente los periodistas son actores claves en todas estas denuncias, ¿no?, que hay cuando se vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia. Los periodistas además ayudan, ¿no?, a que los mismos padres de familia o otras personas se denuncien, pero en ese tipo de denuncias nosotros tenemos que seguir cuidando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos que buscar su protección y no su revictimización, ¿no? Entonces por eso es que este concurso lo que quería es sensibilizar a todas aquellas personas que trabajan en los medios de comunicación sobre el rol que deben tener en este tema y sobre el tratamiento adecuado, sobre la forma adecuada de abordar estas problemáticas, ¿no? Entonces, más allá de compartir, claro está, con alegría, con entusiasmo, esta buena iniciativa que ha tenido nuestra compañera de labores, nuestra compañera de trabajo en el canal de televisión, ¿qué respuesta ha tenido en nuestros colegas de otros medios de comunicación? Mira, la respuesta... Me refiero a la participación. Ha sido un primer concurso, no es el primer concurso y hemos tenido una gran acogida. Han habido como 40 trabajos presentados de 8 regiones a nivel nacional: La Libertad, Lambayeque, ¿no?, de San Martín, de Lima, de Arequipa, ¿no? Y los reportajes han sido muy buenos, ¿no? Sin embargo, teníamos que elegir al mejor. Ha habido reportajes que también nos ha llamado mucho la atención porque están muy sensibilizados con la problemática de la niñez y la adolescencia, sin embargo no estaban dentro de las 3 categorías de las bases, que era violencia sexual, explotación sexual y el tema de violencia escolar. Sin embargo, igual se han presentado los trabajos y dentro de estos 40 se ha elegido el mejor. En el caso de televisión, bueno, Cecilia ha ganado, ¿no? Los principales requisitos que cumplió el informe de Cecilia Malpartida, por ejemplo, estamos viendo ahí en pantalla el testimonio o la fuente de la fiscal, ¿no?, de la fiscal del Cusco, de la zona, que bueno,
brinda unos datos, aparte de fidedignos, pues son de primera mano, ¿no? De una persona que conoce la realidad de la zona. Sí, el reportaje de Cecilia obviamente respeta los derechos de la niñez, imagen, identidad, ¿no? Pero además Cecilia muestra datos estadísticos sobre el problema, va a las fuentes, ¿no? En este caso entrevista a los especialistas sobre la materia, ¿no? Entrevista a especialistas de organizaciones no gubernamentales, entrevista además a una fiscal especialista en el tema, ¿no? Cecilia busca obviamente no centrarse en un solo caso concreto, sino trata de la problemática en general y busca plantear además soluciones sobre una política pública en esta materia, ¿no? La idea en este tipo de reportajes no es centrarnos en un solo caso, sino tratar de dar soluciones a una problemática en general. Eso es un problema que se da a nivel nacional. Entonces Cecilia recurre a los especialistas y a partir de ellos nosotros podemos escuchar cómo se está dando el problema en el Perú, cuáles son, ¿no?, el número de adolescentes, por ejemplo, víctimas de explotación sexual, qué medidas puede hacer el Estado respecto a este tema, cuánto se ha avanzado, cuánto faltaría, o sea, utiliza varios recursos que al final hacen que sea un buen reportaje, ¿no? En este caso, no sé si contó valoración de la fuente y de los datos que está dando la fiscal, ¿no? Mucha transparencia en la autoridad, en este caso en la fiscalía, que se atrevió también a brindar ese testimonio en cámaras, ¿no? Porque a veces uno va, busca la información y te dice, te lo puedo dar, tengo acá la carpeta, tengo acá el expediente, tengo los documentos, pero no te puedo declarar. Sí, a veces por el tiempo de cada funcionario o funcionaria no se puede dar declaraciones. Sin embargo, Cecilia logró que en este caso una fiscal especialista en el tema le pueda brindar información sobre cómo se estaba presentando y cómo se estaban resolviendo estos casos en el Ministerio Público, ¿no? Y eso ha sido importante. A veces por la premura del tiempo, ¿no?, en los reportajes no se puede hacer eso, pero ella lo consiguió, ¿no? Y eso tiene una valoración. En el caso del reportaje el que se difundió en Informe Semanal en el canal del Congreso, pero también han habido otras categorías, ¿no? Como es prensa escrita, ¿no? Ha habido categoría de prensa escrita donde también presentan una problemática, ¿no? En este caso en la ciudad de Trujillo, en un distrito que tiene mucha violencia. También ha habido otra categoría que tiene que ver con radio. En este caso ha ganado la representante de Arequipa con un reportaje radial que reúne además todas las temáticas que estaban dentro de las bases, todas las temáticas sobre violencia, ¿no? Y luego ha habido una categoría de prensa digital donde la persona que ha ganado ha hecho también uso de estadísticas, de fuentes, pero además ha hecho uso de recursos de ustedes, de los comunicadores, ¿no? En la forma como presenta el problema, ha hecho como una especie de carta, ¿no?, una epístola donde, ¿no?, en la forma como presenta el problema, ha hecho como una especie de carta, ¿no?, una epístola donde se siente que la persona que está sufriendo el problema está contando qué es lo que está pasando en su vida cuando siente rechazo de sus padres, de la sociedad, ¿no? En realidad este reportaje es muy sentido, muy sensibilizado con toda la problemática de violencia que hay actualmente hacia la niñez y adolescencia, ¿no? Es decir, para la Defensoría del Pueblo, herramientas de comunicación como las que utiliza el periodismo son, digamos, básicas para poder encaminar este trabajo en la defensa de los derechos niños y adolescentes, ¿no? Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo y además, de la defensa, exacto, ¿no?, y todas las instituciones que han organizado este concurso y que han colaborado en el concurso, nosotros creemos que ustedes son actores claves, que de ustedes mucho depende, ¿no?, denunciar los casos. Ustedes ponen los temas en la agenda pública y ustedes también nos ayudan, ¿no?, a tratar a protegerlos, a defenderlos, pero esto se tiene que hacer, como te decía en un inicio, de una manera adecuada. Lo que nosotros no queremos es la espectacularización del caso, ni el sensacionalismo. Queremos que se trate con respeto a los derechos de la niñez, porque si hacemos una denuncia donde se vulneran los derechos, pero luego entrevistamos a los niños o mostramos su identidad o su imagen o entrevistamos a los padres, nuevamente estamos vulnerando los derechos. Qué difícil, ¿no? Porque se pone en una línea muy delgada el derecho a la información y el derecho al honor o a la intimidad del niño o de la familia que sufre, ¿no? Claro, esa terrible realidad, ¿no? En realidad es difícil, ¿no? Siempre nos comentan
tramitan, incluso para nosotros también los abogados es muy difícil, pero en este tipo de casos lo que tiene que primar es la protección de los derechos de la niñez. Entonces, por eso yo creo que esto es un primer paso, ¿no?, donde hemos con satisfacción visto de que hay sensibilidad en el tema, de que hay esfuerzo, que hay compromiso y que poco a poco podemos lograr que haya un periodismo con enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Esto se va a lograr poco a poco, obviamente, ¿no? Doctora, usted habla de qué importante es el rol del periodismo, del ejercicio de la prensa, para colocar en la agenda pública estos temas, pero también hay una agenda legislativa que me imagino usted tendrá un balance que compartir con nosotros sobre lo que falta por hacer en materia de legislar, ¿no?, de normas en el país. Exactamente. Recientemente hemos presentado la Defensoría del Pueblo con UNICEF una agenda legislativa, la agenda legislativa pendiente en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde han sido 3 los ejes que se han tratado, ¿no? El eje salud, de educación y de violencia. Dentro del eje de violencia, obviamente lo que se quiere es que el Parlamento, los nuevos parlamentarios que van a ingresar y las nuevas parlamentarias sigan fortaleciendo el tema de la lucha contra la violencia, sigan fortaleciendo el tema de tener educación de calidad, maestros además que estén debidamente capacitados, ¿no? En el tema de salud, seguir dando iniciativas legislativas para que se promueva el derecho a la salud, especialmente se luche contra la anemia y la desnutrición infantil. Pero en todos estos temas, obviamente, es importante el presupuesto. Entonces, nosotros estamos recomendando que no se descuide, que en cada año, ¿no?, que se apruebe la ley de presupuesto, no se descuide los recursos económicos necesarios para poder proteger los derechos de la niñez. Además, el año pasado, casi al final del año, se aprobó una norma que elevaba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de reglamento, le daba carácter de ley, y por lo tanto se exigía que dentro de cada presupuesto haya un anexo específico en los temas de niñez, ¿no? Se estaba dando prioridad a la asignación de recursos económicos en materia de niñez y de la adolescencia. Por eso nosotros hemos insistido en esta agenda de que no se deje de lado, ¿no?, de que no se olvide que en cada ley de presupuesto tiene que haber esta digamos, mirada de niñez y de la adolescencia, ¿no? Que va a suponer la mirada no solo en este caso como actor al Congreso de la República, sino también de la mano con el Ejecutivo, el nuevo Ejecutivo, porque son varios sectores, es multisectorial, el Ministerio de la Mujer, de la Salud, de Educación, incluso del Interior, ¿no? Cada entidad pública, o bueno, tanto a nivel central como a nivel regional y local, tiene responsabilidades específicas o compartidas en materia de niñez y la adolescencia, ¿no? En este caso hemos dirigido nuestra exhortación a los nuevos parlamentarios y parlamentarias, y por eso nos hemos reunido con cada bancada, ¿no?, de manera particular, para presentarles la agenda, para presentarles nuestras recomendaciones, y ellos puedan tomarlas en cuenta en lo que consideren pertinente en el periodo legislativo que viene, ¿no? A un corto plazo, ¿qué se espera de este nuevo Congreso? ¿En qué tema prioritario de los que nos ha mencionado podría ir avanzando? En realidad todos son prioritarios, pero si nos tenemos que quedar con esto, son salud, educación, ¿no?, y el tema de la lucha contra la violencia. Y para estos 3, como te decía, tenemos que asegurar el presupuesto, tenemos que asegurar los recursos económicos necesarios para que los derechos de la niñez sean una prioridad realmente y una realidad, ¿no?, para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos desde que nacen. Como por ejemplo su derecho a la identidad, su derecho a una buena nutrición, ¿no?, a la alimentación. Sí, hay avances. Nosotros en la agenda presentamos un pequeño diagnóstico de cómo está este tema ahora, y efectivamente saludamos los esfuerzos y los avances que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo y desde cada entidad correspondiente se han hecho en materia de niñez y la adolescencia. Pero hay ciertos temas que se necesitan ir concretizando, ¿no? En el tema de violencia, ¿dónde se ve o se detecta o han detectado ustedes el mayor obstáculo para el trabajo que se realiza? Hablemos, por ejemplo, de violencia familiar.
Mira, ha habido una norma especial en los temas de la lucha contra la violencia familiar que salió el año pasado, claro, ¿no? El Poder Legislativo lo sacó, ahorita se está trabajando para que esto se pueda implementar bien a nivel de todas las instancias que son competentes para recibir las denuncias, para atender el proceso, ¿no? Entonces hay un trabajo que se está haciendo en ese tema, pero como tú bien dijiste, el trabajo no solamente es de los legisladores y del Poder Ejecutivo, también hay un trabajo que tiene que ver con el rol de protección de los medios de comunicación, de los propios padres de familia, de la sociedad. Si queremos que no haya violencia, nosotros también tenemos que trabajar para que no haya violencia. Tenemos también que estar atentos cuando hayan este tipo de casos y denunciarlos ante las autoridades respectivas. Todos tenemos un rol en ese trabajo, no solamente decir los legisladores lo tienen que hacer, ¿no? Porque también depende de nosotros como ciudadanos. Exacto. También no permitir la violencia, ¿no? Para ir terminando, a nivel de la región, de lo que es nuestro continente, ¿cómo vamos en el tema de defensa de derechos de niños? En el tema de defensa de los derechos de la niñez, mira, en enero de este año hemos sido evaluados por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Nos han felicitado en varios temas, ¿no?, en los que se ha ido avanzando, pero también nos han jalado las orejas. Hay diversas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en todas las temáticas, ¿no? En cada temática ha habido un saludo, una felicitación, pero también nos han pedido reforzar los temas de salud, como por ejemplo luchar para prevenir la anemia, para prevenir la desnutrición, pero todavía un alto índice de niños que están con esta problemática, ¿no? En los temas de educación han dicho hay que asegurar los recursos para tener a profesores altamente capacitados y se tenga una educación de calidad. Hay que asegurar los recursos económicos para que los niños también puedan culminar oportunamente su educación primaria o la educación secundaria, ¿no? Entonces nos han dado una serie de recomendaciones que son justo las que también hemos tomado en cuenta para la agenda legislativa, ¿no? Hemos tenido avances, pero hay cosas en las que hay que seguir trabajando. Y para cerrar, volvemos a lo que fue este primer concurso nacional de periodismo sin violencia, ¿no es cierto? Bueno, no sé si quieres de repente hacer una invocación a que se pueda hacer este tipo de periodismo. En realidad, ¿no? En nombre de la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones que han coorganizado y han colaborado en esto, felicitar a quienes han participado y también a seguir invocando a todos los que trabajan, ¿no?, los que dirigen los medios de comunicación, a los periodistas, comunicadores, al reportero, al editor de imágenes, a todos, que tengan siempre esa mirada de respeto, ¿no?, a los derechos de la niñez y la adolescencia. Lo que queremos es que se instale una cultura de respeto a la niñez y la adolescencia. Obviamente eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero ya basta que haya una persona, un grupo de personas que se empiezan a sensibilizar, esto va a generar toda una cadena de respeto, ¿no? No hay que desfallecer, sino más bien seguir fortaleciendo este tema, y para eso creo que todas las instituciones que han estado presentes en este concurso están dispuestas a seguir apoyándolos, ¿no?, en todo el esfuerzo que realizan. ¿Cuándo se viene la próxima edición del concurso? Lo más probable es que sea, ¿no?, el siguiente año, que haya una segunda edición. Acá ha habido un apoyo como te he dicho, de varias organizaciones, y seguramente el próximo año se van a volver en esta época a juntar para lanzar otro concurso, ¿no? Eso es lo que esperamos todos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por su participación. Teníamos entonces a Matilde Cobeña, doctora comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, comentando con nosotros cuáles fueron los atributos del reportaje de nuestra compañera Cecilia Malpartida Cayupe, que ganó el primer puesto en la categoría televisión del primer concurso nacional periodismo que llega sin violencia, con su trabajo denominado No a la explotación sexual de menores.